Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Dayana Paola Díaz Mesa, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la actividad del curso de enfoques curriculares, escenario 5, sistematización o sistematizando la experiencia. ¿Sí? Código del estudiante 1 102 574 317 del grupo 34. Vamos a comenzar con el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos fundamentales del currículo y la importancia en la docencia. Cabe destacar que este pues concepto que yo voy a dar es un breve resumen de lo que yo entendí en cuanto a lo que son los enfoques curriculares y la importancia que yo pues creo que tiene o que más bien tiene en el ámbito académico, ¿sí? Entonces yo puedo decir que durante mis prácticas pedagógicas pude aprender temas fundamentales y también pude desenvolverme en el aula de clase. Uno de estos temas, eh, uno de estos temas y el principal fue los enfoques curriculares. Quiero hacer un pequeño énfasis en que este tema me fue fundamental para mi aprendizaje como futura docente, pues casi no conocía qué significaba y por medio de este curso pude comprender la importancia de este en el ámbito educativo. Fue muy gratificante para mí pues comprender, ¿sí? Que los enfoques curriculares es de vital importancia para entender el funcionamiento de la sistematización de un sistema educativo, ¿sí? Por otro lado, los enfoques curriculares garantizan la organización interna que compone la institución educativa. Entonces, ¿cómo fue la experiencia del escenario de prácticas de observación de enfoques curriculares? Bueno, mi experiencia en el escenario de práctica de observación del curso de enfoques curriculares fue muy positiva, ya que durante las horas que estuve en el escenario de práctica pude aprender cómo debemos comportarnos en el aula de clase, cómo llevar una clase de manera asertiva, didáctica, donde tanto el docente como los alumnos se sintieran a gusto. También quiero destacar pues de esta experiencia, que el docente acompañante de la institución educativa siempre estuvo atento en darme sugerencias para mejorar, en enseñarme a manejar a los estudiantes, a no aferrarme a una clase metódica, sino que sea un poco más didáctica. Gracias a esto pude ir poco a poco desenvolviéndome más en el aula de clases, ya que al inicio de mis prácticas siempre tuve muchos nervios en el aula. Me daba miedo que los estudiantes me hicieran preguntas que no sabía contestar, pero gracias al docente pude ir soltando esos nervios y llegué al punto en que pude dar una clase sola en el aula de clase. Pues sola en el sentido de que pude desenvolverme sin ayuda del docente de acompañamiento, porque en realidad el docente que me hacía acompañamiento estaba en el aula, pero ya no me hacía como tantas sugerencias. Incluso llegó al punto que me felicitó por mi desempeño. Para mí estas prácticas educativas fueron muy productivas. eh, Como repito, pude aprender mucho, utilizar métodos más didácticos, también pude determinar la importancia de crear un vínculo de confianza con los estudiantes, eh, o sea, que los estudiantes no les diera pena preguntar sobre el tema tratado en el aula de clase. Esto lo aprendí y anteriormente pues no lo tenía en cuenta y era de que el estudiante se sintiera como a gusto con el docente que está en el aula, ¿sí? Entonces, es bueno que a nosotros como estudiantes, pues practicantes, que nos estamos formando como futuros docentes, aparte que también nos digan cómo vamos a manejar pues un tema durante una hora de clase, 2 horas de clase, también nos digan cómo podemos nosotros establecer una relación de respeto, pero que de confianza
con los estudiantes para que el estudiante pues se sienta más a gusto en preguntar, sea más proactivo en en el aula de clase, al momento de nosotros exponer un tema, ellos pregunten, incluso pues nos puedan dar hasta una sugerencia, ¿sí? De cuanto al tema que estemos tratando. Entonces, me parece que el docente destacó mucho eso, que me enseñó cómo crear un vínculo con los estudiantes de confianza, tanto para mí como para ellos. Entonces, la importancia de trazabilidad de su componente práctico. Bueno, sin duda alguna fue muy importante para mí este periodo de práctica porque pude aprender. Como decía anteriormente, me desenvolví muy bien en la hora de clase, a pesar pues que tenía mis dudas, incluso pude dudar hasta de sí misma, si yo tuviera como si no tuviera yo la capacidad pues de enfrentarme a una aula de clase. Llegué a dudar, pero gracias a Dios, gracias pues a este grupo, al docente que me acompañó, pude dejar esos nervios a un lado y centrarme más en aprender, en manejar un grupo de estudiantes. Sabemos que también hay diferentes estudiantes y los estudiantes, pues pueda que un método de aprendizaje pueda que sirva con unos 5, como pueda que con 10 no sirva. Entonces, también pude aprender el equilibrio ahí en manejar diferentes métodos de aprendizaje en con un tema para que todos los estudiantes pues se sientan a gusto y puedan aprender, ¿sí? Entonces también pude aprender ese tip ahí que me dio el docente acompañante. Bueno, la conclusión que me dejó a mí todo este periodo, como decía anteriormente, no conocía sobre el tema, sobre qué eran los enfoques curriculares. Vine a aprender sobre ese tema en este curso y me pareció muy productivo para el ámbito educativo. En cuanto a mis prácticas, la experiencia, como le dije al principio, pues me sentí un poco aturdida en cuanto en el aula de clase, me daba miedo que los estudiantes los vi tan preguntones en en el aula de clase con el docente a cargo que yo pues me aturdí tanto que yo dije, no, los estudiantes me van a preguntar mucho y de pronto no voy a saber yo responderlo, del mismo nervio me voy a... Y fueron cosas que se crearon en mi mente, pero gracias a Dios pude superar y pude que a medida de que se realizó mis prácticas académicas, pude soltarme de esas ataduras y pude concluir de que pues me desenvolví muy bien en la hora de clase. Incluso voy a mostrarles un pequeñito, a mostrarles unos 2 minuticos de un inicio de una clase que tuve la oportunidad de grabar con los estudiantes para que vean cómo yo evolucioné en cuanto a que ni siquiera me atrevía yo a pararme en el aula de clase al frente de los estudiantes porque me daba mucho nervio, a cómo ya yo me fui fluyendo en el aula. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco un poco sí, unas 2 fotos en cuanto a las aulas de clase. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto antes de finalizar. Por aquí lo tengo. De una de las clases más significativas que tuve. Vamos a, vamos a ver un minutico, 2 minuticos para que ustedes vean el preámbulo para finalizar pues con esta interacción.
Entonces, pues, el objetivo de que vieran ese pequeño video es para que vieran, pues, como un testimonio de, pues, a mis inicios no era para nada así. Yo no me atrevía ni siquiera, pues, pararme al frente de los estudiantes. Por lo general me sentaba en una silla al lado del tutor, del docente, y pues miraba lo que él hacía. Y cuando el docente me decía, venga, participe, pues yo le decía que esperara porque no me sentía como, pero ya me fui desenvolviendo poco a poco, ya el docente me decía, venga, Diana, señor, vamos a dar este tema, prepárelo, yo tengo aquí los soportes, guías para que usted prepare el tema, vamos la próxima clase vamos a dar clases, entonces ya ahí me fui soltando y también el docente pues me brindó la, sí, la confianza que yo necesitaba para yo pararme en el aula de clase, ¿sí? Entonces también, antes de finalizar, también quiero hacer una observación en cuanto al tutor de la UNA, el profesor Alfonso Pertús, quien pues estuvo también muy atento con cuanto a nuestro proceso de prácticas, en el mío personalmente, muy colaborador, despejó dudas cada vez que tenía dudas en cuanto a los formatos, en cuanto a las actividades, siempre se mostró muy colaborador y muy atento cuando yo creo que yo le escribí muchas veces por el interno y él siempre me respondía con la mejor actitud. Entonces también pues agradecerle a él eh, por, por ser tan caricativo con nosotros, tan comprensivos. Entonces, bueno, esto fue todo. Espero que haya sido de su agrado. Sin duda alguna, ahí no hay muchas palabras que describan la importancia, o me quedé muy corta de pronto al describir la importancia de que son los enfoques curriculares en el ámbito educativo, pero les hice un pequeño preámbulo que yo pienso que es fundamental para hacérselo saber a ustedes. Entonces, esto fue todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.